Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche. En esta parte del programa vamos a conversar con el doctor José Parra Báez, abogado de la República Dominicana, catedrático. Con él vamos a conversar sobre las diferentes reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo, que ya prácticamente tenemos la reforma constitucional aprobada. Solo está ley de un AO para que sea oficialmente la Constitución que va a regir a la República Dominicana ya a partir de lo que queda de este año 2024 y ponerla en funcionamiento. Pero hay otros temas más que queremos tocar con el doctor José Parra Báez, pero vamos a darle las buenas noches y la bienvenida al programa. Doctor, bienvenido. Gracias, Giovanni Junior, por la invitación a este programa y buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Yo pienso que es importante conocer las reflexiones de José sobre la principal propuesta de la nueva Constitución que está solo a la espera de ser proclamada, ¿verdad? Sí, creo que eso es promulgada. Promulgada Sí. Y proclamada la Constitución. Ver el tema de la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de los diputados, la integración del del presidente del Tribunal Constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura, la exclusión del procurador, que es el Consejo Nacional de la Magistratura quien tenga la responsabilidad de refrendar la propuesta del presidente de la República para la elección del procurador o procuradora general de la República. Entre otras cosas, pienso que ahí se sintetizan las principales propuestas, más allá de la petrificación del 124. Bien, el presidente había prometido en campaña y durante también en su periodo de gobierno pasado una reforma constitucional para hacer un ministerio público independiente, entre otros aspectos. Y bueno, ya este lunes pasado el Congreso aprobó la reforma constitucional. Dentro de las reformas está el tema del Ministerio Público, al que en el caso del Procurador General de la República o Procuradora va a ser propuesto por el presidente, pero al Consejo Nacional de la Magistratura. Como quiera va a ser propuesto por el presidente. Y contrario a lo que se había dicho, que iba a ser inamovible, va a ser inamovible solamente por un periodo de 2 años para tener otro periodo igual sobre la evaluación de rendimiento, ¿verdad? Que va a ser hecho por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. No eran las expectativas que teníamos de que iba a ser una terna presentada por el presidente. Sin embargo, ahora va a tener un órgano distinto que lo va a regentear, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y dentro de los requisitos es que que no puede ser ni político, ni haber sido candidato a ningún puesto electivo o haber apoyado públicamente a una candidatura política en el pasado. Importante Sí. ese punto. Pero ahí se queda fuera que esperábamos que iba a ser el procurador entonces, Guillermo Moreno, que iba a ser siguiendo el tono del nuevo esquema de la Constitución. Y le da al presidente un plazo de 90 días para presentar la moción ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Quiere decir que, como ya el presidente tiene 1 mes y medio, ¿verdad? Tiene casi 90 días. Agosto, sí, tiene 2 meses. Sí, quiere decir que aprobándose la Constitución, el presidente tiene 15 días cuando la remita el Congreso, que ahora están firmándola, para proclamarla, promulgarla. Y a partir de ahí, yo supongo que en un par de semanas va a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora incluye al presidente del Tribunal Constitucional, dejando fuera al Procurador General. En este caso, Parra, ¿tiene chance la Procuradora Miriam Germán de aspirar o de ser propuesta por la Suprema, por el presidente en este caso, o no se va a tocar por 2 años y luego 2 años se va a
a verificar si ella puede ser objeto otra vez de quedarse o que llegue un nuevo inquilino? Sí, la magistrada tiene todo el derecho de ser propuesta por el presidente. Recuérdate que es una terna siempre, o una propuesta del presidente de la República, aunque ya la magistrada se despidió antes, hace unos meses, antes incluso del 16 de agosto, sí. Ella hizo una rendición de cuentas y una despedida, y el presidente le solicitó que se quedara hasta que se modificara la Constitución. Bien. Quiere decir que la magistrada, diciéndolo yo aquí que no tengo ni siquiera poder para decirlo, no va a volver a la Procuraduría General de la República, sino que se iría a trabajar en la parte académica, con la docencia, con sus libros y con otros temas personales, pero no volvería, ya despedida ella de la Procuraduría, a volver a ocupar el cargo. Pero sería un nuevo inicio, porque en este caso ya sería elegida de un método diferente, ya no sería prácticamente por el dedo del presidente de la República, aunque él incide en la designación. Él siempre va a proponerlo según la Constitución. ¿Te gusta este nuevo método de elección del Ministerio Público? Bueno, no es lo que esperábamos, pero es mucho más amplio, ¿verdad?, que lo que teníamos, que era solamente el presidente. Ahí pudiera ser objetado por cualquier persona mientras se esté haciendo la evaluación. Cualquier ciudadano podría objetarlo y presentar la objeción al Consejo Nacional de la Magistratura, que esa es una brecha que abre la propia Constitución. ¿Tú no crees que fue demasiado independiente funcionalmente la actual titular del Ministerio Público en la persona de la doctora Miriam Germán, que asustó a la clase política, empresarial y militar de la República Dominicana? Entonces el presidente dice, no, yo no voy a cargar solo con ese muerto, vamos a llevarlo al Consejo. Ahí me pongo de acuerdo con las fuerzas opositoras, los legisladores, vía ellos también los empresarios y todo el mundo. No creo que hay mucho de eso en esta propuesta, porque yo no le veo sentido, porque además voy a hacer una terna de una persona que me van a aprobar en el Consejo. No sé, no lo entiendo todavía. No, es que no creo que la magistrada se haya excedido y que ha sido muy independiente, porque no se puede tildar de exceso hacer lo que tú tienes que hacer. Cumplir la ley. Cumplir con la ley, y el que se aleja de la norma, someterlo al cumplimiento de la misma, que es lo que ha pasado. Yo digo que ha faltado quizás recursos para llevar más casos a los tribunales por este Ministerio Público, más recursos económicos y humanos que se le puedan traspasar al Ministerio Público para que pueda hacer con mayor eficacia su trabajo. Y creo que el presidente, bueno, también una política populista, ¿verdad? Porque el presidente dice, ya cumplí, ya tengo el Ministerio Público Independiente. No lo nombro yo, lo nombra el Consejo Nacional de la Judicatura. Y son jugadas políticas que hacen los políticos, ¿verdad?, para dar la apariencia de cumplimiento de sus promesas. Pero, lógicamente, como he dicho, esto puede abrir una brecha de objetar a la propuesta que haga el presidente ante el Consejo Nacional de la Magistratura, como se pueden objetar también otros propuestos a las altas cortes. Pero creo que le da un elemento diferente que no lo tenía cuando tú le pides al postulante que no haya militado en un partido político, que no haya públicamente expresado un apoyo a una organización política. Creo que esto lo aleja un poco de lo que era en el pasado, porque en el pasado lo sacábamos del comité político de un partido y lo nombrábamos Procurador General de la República. Creo que ahí por lo menos cambia un poco la imagen. Sí, hay un cambio, ¿verdad? Y quizás esto nos favorezca. No como lo esperábamos, que iba a ser mucho más amplio, como pasa, por ejemplo, ahora en México, que la presidenta ha dicho, los jueces van a ser electos por el pueblo, en elecciones también abiertas, libres, populares, y ellos van a decidir, el pueblo va a decidir quiénes van a ser
sus jueces. Y podría ser también que si el presidente se hubiese llenado de democracia, ¿verdad?, interior, dice, vamos a llevar eso a que lo elija el pueblo para el 2028 en adelante. Pero no, porque también el poder, en política el poder no se cede así tan fácil. Pero también yo tengo mi miedo, en el caso de México, tú decir que sea el pueblo que vote, conociendo que hay tantos cárteles en México. Cuando viene a ver, uno de esos cárteles decide invertir millones y millones de dólares para torcer el voto popular y que un juez en particular o jueza sea favorecido por el voto de la mayoría. Todo es posible. Sí, todo es posible, sin embargo el pueblo va a votar. Claro. Y esa es la democracia, de que el pueblo decide lo que mejor le convenga, ¿verdad? Y si se lleva unas elecciones y gana uno propuesto por el narcotráfico, bueno, el pueblo pagaría también sus consecuencias por eso. Es así, es así. ¿Te gusta la unificación de las elecciones y la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados? Primero, la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Yo esperaba más, ¿verdad? No es ni siquiera los 53 que propuso el presidente, bajaron 20, ahora se queda el 170, algo así. 170, que van a ser 158 electos en el territorio, bueno, territoriales. Más, 158 territoriales. No, 5 territoriales. No. 158. No, nacionales 5. 5 nacionales, sí. Por acumulación. 158 territoriales y el resto que sería 7 del exterior. El exterior. Del exterior. Exacto, del exterior, que completan la matrícula de los 170. Yo siempre he aspirado a un Congreso unicameral. Es quimérico, ¿verdad? Es utópico, pero eso reduciría en gran parte todos esos gastos que se dan en el Congreso y todos esos trámites hasta para aprobar una ley que puede durar hasta 20 años. O sea, tenemos como el Código Penal, que tiene más de 20 años. Y con el tema de la unificación de las elecciones, tampoco estaba de acuerdo con unas elecciones unificadas, porque la separación de las elecciones tenía un fin de que el pueblo pudiera llevar candidaturas independientes de los partidos, que líderes comunitarios fueran a las curules y también a los ayuntamientos. Lógicamente eso no pasó, porque como quiera las elecciones fueron de arrastre por los partidos políticos. Ahora, mantenerlas separadas solamente por 2 meses era infuncional. Para eso era mejor unificarla. Y ya se sabe que como quiera van a ser elecciones de arrastre de los partidos políticos. Bueno, José, entonces el tema referido a cómo puede esto gravitar lo que ha ocurrido con el Ministerio Público en una mejor administración de justicia. Mira, ahí se quedó también que era la creación del Ministerio de Justicia, que iba a darle una mayor autonomía, no al Ministerio Público, sino iba a colocar al Ministerio Público en su asunto que le atañe, que es el tema de la política criminal, de la persecución de la criminalidad. Y no fue así, porque eso ni siquiera se sometió en la ley de reforma constitucional. Sin embargo, lo que creo que al Ministerio Público hay que darle recursos. Primero, los recursos que establece la propia Constitución y la ley del Ministerio Público, que en este caso creo que es alrededor de un 2%, y el gobierno no se lo asigna. Hay que también sectorializar para el Ministerio Público. Quizás la mayoría de los bienes que se han confiscado a la criminalidad organizada y a la corrupción administrativa, en vez de pasar a otros organismos, que puedan pasar para el Ministerio Público, que Hacienda se
pasen a Hacienda y que Hacienda se lo distribuya al Ministerio Público para poder entonces resolver ese tema de que el Ministerio Público sea independiente y funcionalmente independiente, es decir, que no tenga que esperar una migaja del Poder Ejecutivo para hacer sus operaciones y hacer su trabajo prácticamente. La verdad que es bien complicado hablar del Ministerio Público y la condición que trabajan sus empleados y colaboradores. Yo he escuchado y he ido a Fiscalía, he ido a departamentos de niñas, adolescentes, he estado muchas veces en lugares donde hay un allanamiento y prácticamente los fiscales van a mano vacía, van a mano pelada y muchos de ellos no tienen seguridad cuando tienen que darle frente al narcotráfico, a sectores poderosos del país y prácticamente arriesgan su vida. Yo creo que hay que darle un poquito más de seguridad al servidor público que está dedicado al área del Ministerio Público, como tú bien señalas. Hay que darle y dotarle mejor presupuesto. Sí, y ese es uno de los temas cruciales en el día a día también, porque recuérdate que en los temas, para poner un ejemplo de violencia de género, que la ciudadanía se queja de que... Sí. Las órdenes de arresto. No, que va una mujer a quejarse y entonces le dan la citación para que cite al ofensor ella per se ella misma. Sí. Sin embargo, eso es lo que acarrea es otro tipo de violencia física y verbal. Y yo digo, aquí la que investiga es la policía, en la mayoría de los casos, excepto en estos casos de corrupción que el Ministerio Público se ha enfocado, pero en la mayoría de los casos el Ministerio Público trabaja con, como dice un autor español, con el atestado policial. Y eso se va al juicio y de ahí no pasa. ¿Cómo ha impactado la lucha anticorrupción en el desenvolvimiento regular del Ministerio Público, José? Bueno, lo que pasa es que ahí el Ministerio Público también se ha enfocado y ha reunido, digamos, los mejores técnicos también de la Procuraduría. Hay muchos jóvenes talentosos ahí en el Ministerio Público, en esas áreas de persecución de la corrupción y de la criminalidad organizada. Y lógicamente eso ha dejado también vacías otras áreas de importancia donde debe también gravitar estos miembros del Ministerio Público. Lo que creo es que hace falta un concurso, ¿verdad?, que aumente la matrícula. Esto lógicamente lleva recursos y que también se ha dotado de toda la indumentaria que necesite el Ministerio Público para hacer la investigación que le atribuye la ley. Bien. Hay otras reformas planteadas, José. El presidente ha hablado de la reforma laboral. De esa conocemos menos, ¿verdad? Porque sí, eso fue un enunciado, se envió algo, pero no en detalle, aunque está, pero ha sido menos manoseada. Pero la ley de modernización fiscal, o el anteproyecto, sí está sometido a las cámaras. De hecho, todo el día de hoy hubo vistas públicas en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu valoración general sobre este proyecto que pretende modernizar la fiscalidad en la República Dominicana? Sí, lo primero es que respecto de la ley laboral, de la reforma laboral que ha venido a presentarse como una panacea para los trabajadores, y en la mayoría de los casos lo que está haciendo es reduciendo derechos laborales en la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Pero lógicamente eso nos va a llevar a detallar todo eso mucho tiempo y aquí no lo disponemos. Pero ahí yo me voy al pasaje de las uvas de Lazarillo de Tormes, donde el ciego le dice a Lazarillo, mira, nos lo vamos a comer de uno en uno. Y consciente en eso. Y de repente el ciego se la lleva de a dos.
y el lazarillo se queda callado. Por eso el ciego le da un pecozón. ¿Y por qué me pega? Dice él. Entonces dice, si tú te la estás llevando, si tú ves que me la estoy llevando de 2 en 2 y te queda callado, eso es porque tú te la estás llevando de 2 en 2, de 3 en 3. Y creo que la reforma laboral es eso, un dardo que están tirando para después entonces venir a mermar derechos que han sido conquistados por los trabajadores. Y lo de la reforma fiscal no es ni siquiera lo que nos proyectaron aquella presentación que se hizo en un lunes de esto que habla el presidente, sino que es mucho más abarcativa y entonces mucho más lesiva, sobre todo para la clase media y para la clase pobre. No se pensaba que un presidente que reiteró a viva voz que no había que hacer ninguna reforma, sino que lo que era necesario era solamente canalizar el gasto público en los sectores, priorizar el gasto público en aquellos sectores que más lo necesitaban. Ahora se tapa con una reforma donde está agravando, reduciendo, por ejemplo, el impuesto de las viviendas. Ahora una vivienda que actualmente el impuesto se grava a partir de los 8 millones de pesos, se gravaría a partir de los 5 millones de pesos. Productos de la canasta básica van a ser gravados. Los materiales educativos, con esta propuesta de modernización fiscal, entre comillas, van a ser gravados también. Entre otros aspectos que van a gravitar profundamente en los bolsillos del pueblo, teniendo otros renglones como vamos a gravar la ganancia de las grandes empresas, por ejemplo, vamos a ir a los juegos de azar, a gravar no con un 1% como se pretende el tema de las bebidas alcohólicas, podría ser más en ese sector. Bueno, dije ya de los juegos de azar, los casinos. Bueno, el tema de la compra por internet podría gravarse como a partir de los 200 pesos, como ha dicho la propuesta. Eso es considerable, entre otros aspectos que pueden discutirse, pero gravar así tan fuertemente al pueblo con impuestos que vamos a pagar, como el caso de los vehículos, en vez de aumentarle, hacer un aumento gradual, lo está aumentando el tema del marbete a 100%, de 3.000 a 6.000 pesos, en vez de hacer una distribución como lo planteó el gobierno del PLD en el 2012, de aumentar el valor del marbete atendiendo a la gama del vehículo que se trate, porque no se puede a un Sonata, aunque sea del 2024, ponerle el mismo impuesto que a un carro de esos de lujo, de alta gama. ¿Cómo se llama? Un Bentley, un Lamborghini, un Ferrari, un Porsche, sí, un Ferrari. Entonces, hay que sectorializar ese impuesto para que sea más factible para el pueblo. Y si tú le vas a subir, súbele un 25%, y gradualmente lo podría ir subiendo en la medida en que se va indexando el salario también. Pero creo que hemos escuchado, Junior y el doctor Parra, salario mínimo. Hemos escuchado a los políticos cuando están en la oposición decir que no hay que hacer ninguna reforma, que lo que hay que eficientizar el gasto público, tratar de disminuir o llevar a cero lo que tiene que ver con las evasiones, tratar de las exenciones, disminuirlas, focalizar los sectores que se le están dando ese tipo de exoneraciones o sanciones, y que los impuestos prácticamente es lo mínimo. Pero sin embargo vemos que lo primero que se ha hecho es colocar el impuesto a la sociedad dominicana y al pueblo. Exacto, sí. Y hay otros renglones, por ejemplo, en el 91 se grabaron los documentos, y después, bueno, impuestos sobre documentos, contratos, y usted sabe lo que dejan esos impuestos, bueno, que se benefician en el Colegio de Abogados, el Colegio de Notarios y otras instituciones, el Colegio Médico,
todo. Es decir, Hasta asunto educativo, todo. pudiera agravarse quizás un poquito más un contrato y ponerse una tarifa de los contratos que se hacen en la banca a diario, por ejemplo, que son muchos. Millonarios. Entonces, eso permitiría que se liberen los productos alimenticios y Sí, educativos. pero tú sabes que si se establece un impuesto, si aumentan los impuestos a los contratos, ¿sabes quién lo va a pagar? El usuario. El usuario. No estamos lo mismo. El usuario. No somos lo mismo. Pero lógicamente cuando tú vas a hacer una alta transacción, Tenemos que perder los dos, ¿verdad? tienes que pagar. Tenemos que perder los dos, un Es solo no decir, puede Mira el perder. criterio que Tiene- hubo con la ley de notario. Después no estamos Sí, pero porque la ley de notario lo que buscaba era, grabar para los notarios. sí, para los notarios, y con lo que cobran ya del sello de los impuestos, con eso le va bien al colegio de notarios. Y al colegio de abogados ni se diga porque ha manejado cientos y cientos ha manejado millones, cientos de millones de pesos y no se sabe dónde están. Que también eso es lo que tiene que priorizar el Estado. Bueno, pues Toda esa ONG parece que se sabe porque no ha habido ningún sometimiento a Todavía ningún no, expresidente. porque no tenemos colegio de abogados ahora mismo. No hay Está colegio. céfalo, está céfalo. Está céfalo. Y ¿Cómo acéfalo? Y además ahí están todas esas ONG que reciben dinero del Estado. Vamos a fiscalizarla a ver qué está pasando, porque esos recursos pueden ser utilizados en priorizar el gasto, como decía el presidente. Así es. Don José Parra, lamentablemente tenemos que despedirlo por la noche de hoy y pues agradecer que haya aceptado nueva vez la invitación y estar aquí compartiendo con el público Cerrando la Noche. Bueno, gracias a ustedes. Como no, señores, conversamos con el doctor José Parra Báez, abogado de la República Dominicana, catedrático universitario. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.